La neta, nunca debía haber subido al 402. Todo empezó bien. Hans y Greta llegaron al edificio hace como 2 meses. Eran austriacos o alemanes. La verdad nunca me quedó claro porque su español estaba muy extraño, pero se daban a entender. Al principio pensé que eran los típicos extranjeros, de esos que nomás vienen a gentrificar la colonia, pero resultaron ser a toda madre. Me los topé en la azotea fumando y, entre plática y plática, sacaron unas cervezas. Luego yo saqué el mezcal y ahí se armó el desmadre. Nos hicimos compas rápido. Salíamos de fiesta cada fin. Nos poníamos hasta las chanclas en los antros de la Roma y siempre terminábamos en su depa. Eran intensos, eso sí. A veces se les quedaba la mirada fija en la nada y sonreían a la pared o al pasillo del edificio, pero yo pensaba, son europeos, son raros. Para Año Nuevo, me dijeron que pasara de la fiesta con ellos. Vente con nosotros, me dijo Greta con esa voz rasposa que a veces me prendía y a veces me daba ñañaras. Haremos algo tradicional. Bleigießen. Acepté de volada. Pensé que sería otra peda segura. Cuando entré a su depa a las 11:30 de la noche, el ambiente estaba denso, pesado. No había música, ni luces de colores, ni uvas. Solo velas. Un chingo de velas. El aire olía como a taller mecánico, a metal quemado y azufre, mezclado con un perfume dulce que me revolvió el estómago. ¿Qué onda y el alcohol?, pregunté, tratando de romper el hielo. Hans solo sonrió. Me señaló la mesa del centro. Había un cuenco de cristal con agua helada y una cuchara vieja, toda tiznada sobre una vela gorda. Al lado, figuritas de plomo. Es Bleigießen, dijo Hans. Molibdomancia. Fundimos el plomo, lo tiramos al agua y la sombra nos dice el futuro. Va, jalo, dije, aunque por dentro sentía un poco de nervios. Quizás el ambiente, la decoración, el año nuevo. La vibra estaba diferente. Se sentía un frío que calaba los huesos a pesar de las velas. Greta fue primera. Fundió su plomo, lo echó al agua con un siseo violento y sacó una forma deforme. La puso frente a la vela y la sombra en la pared parecía un pájaro volando. «Libertad», susurró ella, sonriendo como loca. Hans hizo lo mismo. Su sombra parecía una espada. «Poder», dijo, seco. Luego me tocó a mí. «Tu turno», dijo Greta. Me pasó la cuchara. Estaba caliente. Casi quemaba.
Puse el pedazo de plomo sobre la flama. Vi cómo el metal sólido se rendía, volviéndose un líquido plateado y brillante como mercurio vivo. Me quedé hipnotizado. El sonido de la llama consumiendo el oxígeno era lo único que escuchaba. Mis amigos parecían aguantar la respiración, o al menos eso parecía. Y por extraño que parezca, adentro del departamento no se oían los cohetes afuera ni los gritos de ¡Feliz año! Solo el siseo del fuego. Ahora, ordenó Hans, de un golpe, vacié el plomo hirviendo en el agua helada. Tss. El vapor me golpeó la cara. Olía a podrido, a agua estancada como de florero. Metí la mano para sacar la figura y el agua estaba tan fría que me causó escalofríos por todo mi brazo. Hacía mi espalda, hacía mi nuca. Saqué la pieza de metal. No tenía forma de nada. Era un grumo amorfo, lleno de picos que me pincharon la mano y aristas cortantes. A ver, dijo Greta acercando la vela. Veamos tu destino. Susurró Greta pegándose a mí. Sentí su aliento frío en mi nuca. Proyectamos la sombra en la pared blanca. Al principio, solo vi una mancha negra, pero la luz de la vela parpadeó y la sombra se estiró. No mames. La sombra no era una cosa, era una escena. Se veía clarito el perfil de un edificio. Este edificio. Y de la azotea, una figura humana caía. No era una caída limpia. Se veía cómo los brazos se doblaban en ángulos antinaturales, la cabeza rebotando contra los balcones imaginarios en la sombra. Sentí un vértigo brutal. El piso se movió bajo mis pies. Y entonces, la sombra en la pared hizo algo imposible. La pequeña silueta que caía se detuvo a media caída. Giró el cuello con un crujido que escuché dentro de mi cabeza y me miró. La sombra me estaba mirando a mí. Sentí un dolor punzante en el cuello, un calambre en mis piernas y las rodillas se me doblaron. Se me bajó la sangre a los talones. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Solté, aventando la figura a la mesa. Hans me agarró del brazo. Tenía una fuerza descomunal. Sus dedos se sentían como tenazas de hierro. El plomo no miente, el plomo pesa, y el destino pesa más. ¡Suéltame, cabrón!, grité. Me zafé de un jalón y corrí hacia la puerta. ¡Váyanse a la verga!, grité, empujando a Greta. Se sintió como empujar una estatua de hielo. Salí corriendo. El pasillo se sentía eterno. Las luces parpadeaban y las paredes parecían cerrarse sobre mí. Escuchaba risas detrás, metálicas, chirriantes, como engranes oxidados.
Llegué a mi depa en el segundo piso. Entré, puse doble cerrojo y me recargué en la puerta, respirando como animal acorralado. Mi depa estaba en silencio. Solo se oían los cohetes lejanos y cohetes que iluminaban la sala. Tranquilo, güey. Te drogaron. Fue el puto incienso, me repetía, tratando de calmar el temblor de mis manos. Me senté en la orilla de mi cama, con la cabeza entre las manos. Entonces, mi celular vibró violentamente en el buró. Me sobresalté, cabrón. Videollamada entrante. Padres. Tragué saliva. Tenía que contestar, fingir que todo estaba chido. Deslicé el dedo. Feliz año, hijo. La cara de mi mamá llenó la pantalla, sonriente, con mi papá atrás alzando una copa de sidra. Se veían felices, normales, en su casa de siempre. Un contraste brutal con el infierno que acababa de vivir. Feliz, feliz año, logré decir. Mi voz sonaba hueca, ajena y un poco entrecortada. ¿Qué tienes? Estás muy pálido, parece como si hubieras visto un fantasma, dijo mi mamá, frunciendo el ceño en la pantalla. No, nada, es la peda. Y entonces lo olí otra vez. Ese olor a metal quemado, a cobre y azufre, intenso. Aquí, en mi cuarto, la imagen de mis papás en el celular empezó a fallar. Se pixelaba, el audio se volvía estática y chasquidos. Sus sonrisas se deformaron en la pantalla, derritiéndose digitalmente. Hijo, hola, ¿estás ahí? La voz de mi papá se distorsionó, volviéndose grave, lenta. Bajé la mirada. El olor venía de mi habitación, de abajo de mi cama. No quería ver. Te juro por Dios que no quería ver. Pero mis ojos se movieron solos hacia el hueco oscuro entre el colchón y el suelo. Ahí estaba. Primero fue un brillo, un resplandor plateado, líquido, en la oscuridad, como si alguien hubiera tirado mercurio y estuviera cobrando vida. No era la figura pequeña que saqué del agua, era algo más grande, una masa de metal fundido, brillante y humeante. Se estaba arrastrando desde abajo de la cama hacia mis pies. El calor que irradiaba me quemaba los pies y las espinillas a través del pantalón. El celular se me resbaló de las manos sudadas y cayó al suelo, con la pantalla hacia arriba. La imagen de mis padres ya no estaba. Solo había estática gris y ese sonido, ese siseo maldito. Fue entonces que la cosa plateada bajo la cama empezó a subir,
desafiando la gravedad, buscando mis tobillos. Y mientras emergía de la oscuridad, el metal líquido empezó a tomar una forma definida. Una forma humana, pero rota, con el cuello torcido en un ángulo imposible. Y en la entrada de la puerta, que solo estaba cerrada, alguien acaba de tocar la puerta.